Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 con 32 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora del día, siendo parte de toda esta programación que desde muy tempranas horas de la mañana se inicia con las noticias. Así es que muchas gracias a usted por estar con nosotros, ya está debidamente informado. Ahora vamos en esta hora y media de programa, desde luego, a hacer los análisis pertinentes de temas que hemos logrado identificar para exponerlos sobre la mesa y ante ustedes, como el que vamos a hablar a continuación y en esta primera parte. Y es decir, este día me va a acompañar un promotor del movimiento Izquierda Nueva Salvadoreña. Izquierda Salvadoreña, perdón, gracias por la corrección. Walter Raudales, él es escritor, periodista y quien ha estado también encabezando este movimiento Izquierda Salvadoreña. Vamos a hablar un poco en qué consiste en toda su trayectoria que ha desarrollado a lo largo de esos días, porque ya tuvimos la oportunidad de estar con él la vez anterior. Y sobre todo examinar cómo está también el país y Latinoamérica a partir de ese mapa político del ascenso de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Walter, bienvenido, gracias, qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto, qué placer también saludarte a ti y a los televidentes. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, el movimiento Izquierda Salvadoreña va creciendo, estamos en formación, estamos también en el territorio avanzando y estamos muy satisfechos, ¿no? por lo que estamos haciendo. Nos vas a contar un poco sobre ello y en el contexto mismo en que se rige este tipo de movimientos. A ustedes, amigos que nos sintonizan, les invito a que me acompañen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio, son las cuentas que están disponibles para que ustedes participen, nos puedan llegar sus insumos pertinentes y poderlos agregar en nuestro análisis que vamos a tener esta mañana. A la fecha, después de que vimos el lanzamiento o la publicación ya de este movimiento que tú impulsas, ¿cuál es el resultado que tienes? Tengo la impresión que has hecho sobre la base de la construcción de este movimiento, sobre la base de lo que significa el escenario, no solo en Latinoamérica, sino que particularmente en el país como movimiento. Bueno, el movimiento Izquierda Salvadoreña que presido, estamos creciendo, avanzando, y en este momento nosotros estamos impulsando la unidad del movimiento social y la oposición política. Esa es como nuestra tarea actual, dado el desencanto que hay en diferentes sectores. Nosotros estamos buscando que se construya una unidad de oposición, ¿verdad? Que puede tener una pata de izquierda, una pata de centro, una pata de derecha, y construir esa mesa de la unidad para juntos, pues, en este camino que viene, que tendrá que llegar al momento electoral, pues puedes tener una opción, puede tener una esperanza, y que la gente pueda también volver a creer, digamos, en una opción que sea políticamente hablando de bienestar para la gente. Entonces, nosotros como movimiento estamos impulsando eso, estamos impulsando la unidad. No está fácil y no está avanzando y ni creciendo como quisiéramos, pero nosotros hemos propuesto una metodología de unidad donde los distintos sectores sociales y distintos sectores políticos podamos sentarnos y podamos construir una alternativa, ¿verdad?, política, donde se pudiera, digamos, presentar a la población un proyecto de país, un proyecto de nación diferente, interesante, alternativo. Estamos en eso. Ese es nuestro rol ahorita como movimiento. Vamos a tener una muy buena conversación desde el punto de vista de estudiar muy bien el fenómeno como tal. Y digo fenómeno porque es un fenómeno político el hecho de cuando en sus proyecciones y en sus constituciones mismos las izquierdas, como entran a los gobiernos, así también desaparecen, ¿verdad? Entonces son fenómenos de momento. Hoy en día, si te voy a presentar un mapa político que tenemos en Latinoamérica, y podemos apreciar, digamos, la cantidad de gobiernos
¿Lo tenemos, producción? Sí. El mapa político, cómo está constituido en Latinoamérica. A excepción, creo... Bueno, ya va a ganar Brasil, está a punto de ganar Lula. Lula, Sí. Pero ahí puede ver muy bien, ¿verdad? El espectro de la derecha, que lo tiene en caso Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Guatemala. Sí. ¿Verdad? De ahí puedes ver la parte centro. Este es un mapa no inventado por este servidor ni por mi equipo de producción. Lo tenemos como fuente de información AFP, ¿verdad? Sí, que es claro. la agencia francesa de prensa. Sí. Pero así está. Bueno, pero a donde yo te quiero llevar con esto es el hecho de que cuando hablas de un movimiento de izquierda, movimiento izquierda salvadoreña, pero aquí la izquierda es común recordarla de manera muy puntual, que la ha tenido abrazada en este caso el FMLN. Sí, bueno, y el FMLN todavía existe. Claro. Aunque sea poco en términos de números legislativos o alcaldías, pero existe. Bueno, yo he insistido en otros momentos que la izquierda es un pensamiento, es una cosmovisión, es un estilo de vida. No un partido político. No es un partido político, ni nadie puede como apropiarse, digamos, de la hegemonía de esto. O sea, la izquierda es una forma de ver el mundo, es una cosmovisión. En el caso nuestro, como Movimiento Izquierda Salvadoreña, hemos construido, digamos, varios valores fundamentales de nuestro movimiento. El primero es la coherencia, es decir, entre el decir y el hablar, entre la manera de ser y el expresar. La verdad sobre todas las cosas, creyendo que la verdad es revolucionaria, solo la verdad es revolucionaria. Y también la transparencia. Y luego vienen los otros elementos de solidaridad y etcétera. Pero en el caso de la izquierda, cuando tú lo ves así, y el mapa que tú planteabas, hay un abanico de izquierdas. Hay izquierdas más radicales, hay izquierdas más moderadas, hay izquierdas más light, hay izquierdas más rosaditas. Bueno, pero lo importante de esto es que la izquierda está más viva que nunca en América Latina. Y quienes creían que la izquierda estaba apagada o derrotada, se equivocaban. Porque ha habido una narrativa, ¿verdad?, de medios de la derecha a nivel internacional, donde incluso hacían eco de aquella historia de Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia de la izquierda, no. Sí, pero hubo otros escritores que le planteaban otras tesis. Por ejemplo, lo que siempre yo he sostenido, la política es cíclica. Claro. O sea, evidentemente. Entonces, cíclica, es decir, gira alrededor en momentos, en coyunturas y en tiempos. Claro, la izquierda en este momento en América Latina, como te decía, está más viva que nunca. ¿Por qué? Porque el modelo, ese modelo individualista, consumista, que impulsa la derecha, digamos, está demostrando que genera más pobreza, genera también mucha injusticia. Entonces, yo siento pero tú tomas como referencia para impulsar el proyecto que tú promueves. ¿Tú tomas de referencia eso o tomas de referencia la experiencia del país? Nosotros tomamos de referencia, digamos, la coherencia de Pepe Mujica. Es Pepe Mujica en Uruguay, ¿no? Pero él gobernó Uruguay. Es que mira, lo que pasa es que la izquierda, si tú no tienes los principios claros y fundamentales, te pierdes cuando tienes el poder. Entonces, la izquierda en sí, lo que busca es, digamos, por supuesto, un modelo de vida donde sea más justo, más equitativo, donde tengamos oportunidades, ¿verdad? Donde no existe esa pobreza extrema como la que estamos viviendo nosotros, donde yo te estoy seguro que más de la mitad, más de 500,000 de salvadoreños se van a la cama sin dormir. Entonces, cuando hay unas inmensas mayorías desposeídas, pobres, excluidas, sin poder estudiar, mira los datos de educación del Salvador, son de escándalo. Entonces la izquierda viene y propone un método más humano, un modelo más social. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros como movimiento queremos proponer, digamos, un modelo de educación donde no se quede un estudiante sin entrar a la universidad, sin ir a bachillerato, sin entrar a la escuela. No se quede nadie. Un modelo social de salud donde sea, hombre, que la gente no se muera en el camino o en sus casas, que pueda llegar a un centro de salud donde pueda haber un sistema de salud, que haya un médico por cada 10 cuadras, por ejemplo, o un centro de salud pues por cada municipio desarrollado con una manera moderna, etcétera. O sea, no hay un modelo que piense en la gente. O
sea, un modelo social que realmente lo desarrolle. Entonces nosotros, mira... Tomando como referencia esos factores, digamos, exógenos, esos factores externos que tú me hablas y que son referentes, entiendo, para poder construir, entendería yo, esa ruta. ¿Qué se puede diferenciar de lo que hizo la izquierda en el país en años o por años a lo que puede ser un nuevo proyecto de esta naturaleza? O sea, mira, lo primero... Tú hablabas de transparencia, por ejemplo. Coherencia. O no sé si transparencia o coherencia. Transparencia, verdad y transparencia. Coherencia, verdad y transparencia. Defíneme eso. Bueno, mira, la coherencia es donde lo que tú dices tiene coherencia con lo que haces. O sea, no hay un divorcio entre el decir y el hacer, ¿ya? Entonces hay un distanciamiento entre tu discurso y tus hechos, ¿verdad? Ese es un punto principal. Nosotros estamos básica en la coherencia porque fue uno de los elementos fundamentales que en el quehacer político del poder de la izquierda en este país se perdió, ¿verdad? Pero eso parte de la visión misma de la esencia del partido o del líder. Porque tú hablabas de Pepe Mujica y estas frases de Pepe siempre me llamaron la atención cuando él decía lo siguiente. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. Claro. Y lo digo después, estas son palabras después de... Bueno, cuando le preguntaron, mire, ¿y usted qué aprendió? ¿Qué aprendió de la presidencia? Le dijo. Y fueron esas palabras. Fíjate que yo acabo de terminar una novela que se titula Feliz con poco, a propósito de esa frase, que es un poco la vida de este profesor de la UCA, que fue mi maestro en literatura, Paco Escobar. Y a propósito de eso, de ser feliz con poco. Lo que pasa es que el modelo, digamos, que individualista que nos han inculcado nos lleva a eso. Pero yo lo que quiero más o menos dejar como claro en la población, Ernesto, es que en los televidentes, es que la izquierda es una forma de vida y de entender las cosas, ¿verdad? Donde lo que priva, digamos, en tus valores no es el tener, no es, digamos, la acumulación desaforada de capital, sino otros elementos como la solidaridad, la hermandad, el compartir. Es decir, es una cosa de vida. Ya el quehacer político, ahí podemos discutir y podemos ver, ¿ya? Lo que tú quieras. Pero no, digamos, ahorita en El Salvador, digamos, el planteamiento fundamental de la izquierda, en el caso nuestro, es construir un nuevo sujeto social y político. ¿Qué es construir un nuevo sujeto social y político? Bueno, una alternativa no existe ahorita. Es decir, el FMLN es un partido político, pero está el movimiento social, está el movimiento popular, estamos nuevos esfuerzos como los nuestros de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos, ¿verdad? Unirnos, los que tenemos el pensamiento de izquierda, y construir ese nuevo sujeto político y social. ¿Cuál es ese nuevo sujeto político y social? Bueno, fruto de la unidad. ¿Quiénes van a estar ahí? Sindicatos, movimientos, organizaciones, partidos, que sí, en este caso, pero en el caso nuestro, o sea, creemos que es momento urgente de crear un nuevo sujeto político y social. Sujeto político social colectivo, porque también en esa construcción de ese sujeto político nuevo va a surgir el nuevo sujeto político individual que hay. Tiene que surgir ese liderazgo, pero hay que construirlo y hay que andar rápido. Y dejarse de sectarismo, dejarse de divisiones, dejarse de... O sea, es decir, el país se está hundiendo, en el país hay un enorme descontento, entonces hay que hegemonizar ese descontento. Y no puede ser ¿Me hablas del momento actual o de los estudios que se hacen para eso? No, me hablo del momento actual. O sea, tú, dices que el país actual se está hundiendo. Dice. Claro, se está hundiendo. Vaya, tú mira los datos de la realidad, por ejemplo, el precio del frijol. El quintal del frijol, cómo está el costo de la vida, mira, 107 en la zona norte del país. Pero son factores, son precios que fluctúan de acuerdo a las situaciones críticas de momento. Por ejemplo, eso lo hemos tenido siempre, ¿no? No, influye, claro que influye el precio, Ernesto, pero también una mala política agropecuaria. Eso lo tenemos desde que se desmontó el proyecto de economía agrícola, desde que Claro, ¿quién lo desmontó? Lo desmontó Cristiani, lo desmontó Cristiani.
Cristiani y no se ha podido hacer. A lo que quiero yo llegar es con los ejemplos que estás poniendo. Pensé que era cuando estudiabas los fenómenos como tal. Claro, pero mira, en el campo no hay empleo, Ernesto. Pero en el campo no hay país empleo. Tenés un problema, aquí tenés resuelto un problema que por largo tiempo ni la derecha ni la izquierda de la que tú estás hablando logró resolverlo. No, pero resuelto no está. No, resuelto no está, Ernesto. Yo te busco datos y te dice la gente que siguen las extorsiones. Sí, hay pandilleros que siguen actuando. Pero aceptar que no ha variado la cosa como estaba creo que es como querer tapar un sol. En el aspecto económico no lo podemos negar, Ernesto. En el aspecto económico no puedes negar que el bolsillo de la gente está afectado, que la gente está golpeada y que hay una gran crisis económica que evidentemente no es solo de aquí. Pasó a ser el primer plano en los estudios de investigación estadística que plantean las encuestas. No lo podemos negar. Ahora, yo estoy problema diciendo, de la seguridad. Yo estoy diciendo que es el ¿Por gobierno. ¿Por qué la izquierda no logró resolver el problema? No sé. En parte. Tú dices que no está resuelto. No sé por qué no lo resolvió. En parte porque también no tuvo control de la Asamblea. Es decir, no tuvo, digamos, una correlación favorable en la Asamblea. También no tuvieron valentía en su momento, porque yo tengo entendido que el FMLN tuvo ese censo, tuvo el censo de pandillas que se impulsó desde el tiempo de Ávila y lo tuvieron. Bueno, hubo un montón de factores, pero y habría que preguntarle a ellos. Ahora, lo que sí hay es un gran descontento contra la situación económica y la gente lo está sintiendo. Entonces, ante eso se necesita un sujeto político, digamos, social, que lo retome, que lo asuma y acompañe al pueblo en esas luchas. Entonces, aquí es donde entran los movimientos sociales, los partidos políticos, las distintas organizaciones. Es decir, las luchas sociales de los pueblos no las encabezan solo los partidos políticos, las encabezan también movimientos sociales, la encabeza la academia, diferentes tipos de organismos, la misma iglesia. Es decir, aquí hay un movimiento de lucha por la ecología pujante. Aquí hay un movimiento de lucha feminista pujante. Aquí hay un movimiento de lucha académico pujante, ¿verdad? Es decir, pero son movimientos y son impulsos que tienen algún pensamiento de izquierda, pero que hay que aglutinarse. Entonces, mi llamado esta mañana, aprovechando aquí la entrevista, es a todo este pensamiento, a todo esto que tienen lógica de izquierda, lógica progresista, lógica reformista, unámonos. Mi llamado es unámonos. Y que al estar unidos vamos a construir rápidamente ese nuevo sujeto social y hacemos una propuesta al país. Nosotros como movimiento estamos desarrollando y tenemos ya una propuesta sobre educación, una propuesta sobre salud, que vengan otros sectores y hacemos una propuesta sobre ecología. ¿En qué se diferencian esas propuestas que tocan, digamos, la parte medular de lo que tú estabas diciendo, por el cual el país está, digamos, necesitado de corregir? Lo que no hizo la izquierda, la derecha, en el pasado. Pues, tú tocaste el tema de la educación. Bueno, ¿sí? Mira, ¿en qué se diferencia de lo que se planteó en el pasado, de lo que se está haciendo hoy, sobre la base de construir una ruta que permita al país colocarlo en el verdadero desarrollo que necesita? Y la única forma, como lo dicen los sociólogos, y ahí me sumo, yo creo que tú lo sabes muy bien, es el tema de la educación. Un pueblo sin educación es un pueblo que no tiene precisamente la base para construir un desarrollo diferente, que le permita sacar de los indicadores y superar los indicadores de pobreza. Mira, la gran diferencia es la honestidad. Y la gran diferencia es ¿qué modelo educativo es el que necesitamos? Necesitamos yo escuché por ahí, fíjate, no sé si realmente, y perdona, estoy sumando elementos para determinar eso, porque podemos hablar después del tema de salud, el tema de seguridad, que me gustaría conocerlo desde tu perspectiva. Dices que hay todavía esto, y entiendo que todavía lo hay, pero a diferencia de cómo estaba antes, pues han cambiado las cosas. Por ejemplo, en el tema de educación entiendo que va a ser obligatoria la educación para todo joven, a fin de evitar que estos de alguna manera se pierdan en esa ruta de energía de juventud o desde la niñez, ¿verdad? Ahí hay una ley, nacer, crecer juntos, etcétera, etcétera. Pero bueno, solo te pongo el ejemplo de lo que a donde yo entiendo va el modelo educativo del país. Mira, bueno, nuestra propuesta es una educación socialista.
¿verdad? Yo no quiero juzgar ahorita lo del gobierno porque lo que he visto más son propaganda que otra cosa, ¿verdad? Arreglar una escuela por día, etcétera, es pura propaganda. Y pues juzgar propaganda te mete ya a niveles de marketing y eso, ¿verdad? Pero, ¿qué significa una educación socialista como la que nosotros proponemos o una salud socialista? Es que ningún salvadoreño, ¿verdad?, se quede sin recibir educación. Para empezar, ese es básico. Es decir, que el Estado asuma ese compromiso, ¿verdad? Porque solo esos datos de que se quedan 10.000 sin entrar al estudio superior, eso ya es tragedia. Que solo 2 logran, de 10 niños que comienzan primer grado, 2 logran entrar a bachillerato y solo 1 sale y entra a la U, eso es tragedia nacional. Bueno, pero el punto al que yo insisto es que tenemos que coincidir los diferentes actores de la vida nacional que somos progresistas, ¿verdad?, en un solo puño. Tenemos que unirnos y hacer una sola muralla, Entonces unirnos y dejar especificidades, que cada uno, bueno, que las feministas tengan su lucha feminista, que los ecologistas su lucha ecologista, que nosotros tengamos en la parte de educación, si vamos en esa línea nuestra, y que estos distintos grupos, ¿verdad?, entonces logremos unirnos y construir ese nuevo sujeto social y político que urge para este país, urge. Porque no puede ser que se violente la Constitución, que quiera haber reelección, que quiera perpetuarse en el poder el actual régimen sin tener una oposición unida y organizada. Y nosotros estamos en eso, estamos avanzando, Ernesto. Y las pláticas son interesantísimas. Yo me maravillo también de las cosas que suceden. Cómo hay tanta gente aquí brillante, gente inteligente, gente honesta y que está preocupada por el rumbo de este país y quiere ofrecer algo. Entonces, yo me recuerdo, fíjate, que yo estaba estudiando en la UCA y era alumno del padre Yacuría y de varios de los jesuitas asesinados. Y allá por el 87 el padre Yacuría impulsó un movimiento que se llamó Comité Permanente del Debate Nacional, el CPDN. ¿Y qué fue el CPDN? Fue la unión de distintos organismos, estaban los luteranos, los anglicanos, no sé si te recuerdas de eso. Pero esos fueron los cimientos de la izquierda de lo que ahora llegó a gobernar por 10 años. Y el CPDN, y el CPDN construyó un documento, que fue el documento base, que lo presentaron, me acuerdo yo, públicamente. El CPDN construyó ese documento base para construir el diálogo y la negociación. Fíjate qué interesante. Todo lo hecho, de acuerdo, todo lo escrito, todo lo planteado, todo lo descrito, si lo quieres ver como el mapa o la ruta a seguir, de lo que tú me estás hablando, de tu persona hacia atrás, fue lo que llevó a constituir la izquierda aplicada en un partido político que gobernó este país 10 años. Sí. De eso me estás hablando. Un partido de izquierda. Sí, un partido de izquierda que llegó. Sumado a otros que abrigaron también ese papel, Cambio Democrático, lo asumió también Convergencia Democrática, que al final desaparecieron, el MNR. Claro, son distintas, son de socialdemócratas. Sí, claro. Esa documentación, esa ruta de vuelo, fue acogida por la izquierda. Sí, claro. Y llevó a 10 años de gobierno antes de esto. Sí, correcto. Es lo que yo te pregunto. Sí, bueno, es que yo creo que, mira, el ejercicio del poder genera definitivamente primero desgaste. Por eso y luego descubres quiénes sos. Ahora, si tú me dices que el FMLN gobernó 10 años, sí, un partido de izquierda, pero no solo eso es de izquierda. No, pero es que sabes por qué. Y no es mi intención de alguna manera entrar en descrédito de izquierda, de derecha, lo que sea. No, solo te pongo el ejemplo de que cualquier persona, al escuchar el tema de izquierda, como la izquierda gobernó en este país y la izquierda abrazó todos esos proyectos en el FMLN, piensa que hablar de izquierda es hablar del FMLN. A eso me refiero. Pero ese es exactamente lo que yo te estoy explicando, que los televidentes se saquen de la mente que la izquierda no solo es un partido político que existió que llama FMLN, por eso que habemos otros de izquierda que son izquierda, que procedemos del caso mío, de las comunidades eclesiales de base. Yo vengo de la iglesia, de las parroquias, vengo de los jesuitas, de no hay partido es decir, no hay partido político, llámese de izquierda, derecha, que no sea puritano.
izquierdas, te estoy explicando, Sí. izquierdas que venimos de origen cristiano. Hay izquierdas que vienen de origen ecológico, que son luchadores por... Izquierdas que vienen de la lucha indígena de los pueblos originarios. Izquierdas que vienen de la lucha feminista, ¿verdad? Hay izquierdas que vienen de la lucha intelectual, catedráticos de la UG, etc. En la diáspora, izquierdas... en la entonces, diáspora, claro, la diáspora tiene mucho... Claro, entonces tú me dices, bueno, izquierda a mí me trae FMLN, claro. No, a mí no. Sí, a mí no. Sí, por eso... Al por conglomerado. Eso, pero yo estoy diciéndole y demostrándoles que no, que la izquierda es una forma de vida, es una cosmovisión donde hay que vivir con coherencia, que luchás por la justicia, que deseas lo mejor para las clases más pobres, para que los desposeídos tengan una esperanza, para aquel que se acuesta sin comer piense que existe la posibilidad y un modelo y un sistema que le puede ayudar y auxiliar en esa miseria. Mira, al campesino que se ha quedado sin nada que hacer o sin tierra, es decir, es crear una esperanza. Entonces nosotros como movimiento como de izquierda no me quieren un poco contestar sí, la pregunta, sí, o no la, sí, entiendo, sí, tu respuesta, sí, de que me definieras bien en qué se diferencia de lo que ha sido toda esa trayectoria que tú muy bien describes y que se hizo con estudios en la UCA y todo. Como no me crees, entonces te voy a hacer la pregunta. Entonces, ¿qué es lo nuevo que puede presentar un proyecto de izquierda? Bueno, lo nuevo primero es honestidad, verdad. Pero eso se lo he escuchado coherencia, se lo escucha todavía a coherencia, gente de izquierda de los de hoy. En el caso nuestro, bueno, hay que verlos. Hay que vernos, véannos a nosotros. Yo aquí estoy, mira, yo te digo, yo periodista, escritor, académico, muy particularmente académico, es decir, y cuando ha sido panelista frecuente de este programa. Y cuando empecé a ver tu trayectoria. Cuando empecé a ver la situación. Por eso me atrevo y tengo la licencia de poder conversar abiertamente estos temas contigo, porque sabe que no hay una agenda, sino que simplemente sacar, digamos, como el ADN de esta conversación. La propuesta, tú me dices, ¿en qué se diferencian? Bueno, hay muchas, pero una fundamental es que nosotros, digamos, no llegaríamos a administrar un modelo neoliberal. Nosotros haríamos transformaciones profundas, ¿verdad? Para que esa realidad de injusticia que vive este país, bueno, medio se equilibre y se nivele. Aquí hay una gran exclusión en salud, exclusión en educación, exclusión en vivienda. Entonces tienes que crear un modelo. Un modelo, estamos hablando de un sistema, digamos, que priorice a las personas pobres, a las personas que no tienen, a las personas abandonadas. Esa es la cosa. Cuando tú piensas en esa lógica, entonces te tiene que cambiar el chip. ¿Qué es lo que pasó con esos famosos 10 años que tú mencionas? Hombre, les tocó difícil porque les tocó administrar un sistema neoliberal complejo y no tuvieron correlación y encima tuvieron una corte que les bloqueaba los préstamos, etcétera. Fue complejo, fue difícil, ¿verdad? Fue difícil ese momento. Bueno, pero sí creo yo, dada la experiencia que tenemos y lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad?, que sí se puede construir una unidad de izquierda, del movimiento social y de todos los que pensamos de izquierda. Y nosotros como movimiento estamos en eso, Ernesto. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos continuamos con este análisis que me parece muy interesante para seguir conociendo muy bien en qué consiste este movimiento izquierda salvadoreña, los puntos medulares por los cuales, regreso al tema, se diferencia de lo que se da por entendido. No estoy diciendo que yo lo entienda así. Que cualquiera puede creer que la izquierda la tiene abrazada a un partido político. Ya tú decías, no. Ya no. Esto es un universo de pensamiento, ¿verdad?, que tiene otros componentes. Pero a la larga, sobre la base de los problemas que todo país tiene, ver cuáles pueden ser las nuevas líneas de acción para corregirlos, porque tú mismo lo aceptas, ¿verdad? Vienes y te presentas ya como un movimiento más transparente que el anterior. Así es. Entonces, sobre esa base vamos a seguir nuestro análisis esta mañana, de día lunes, son las 7:01. Los invito a ustedes a que puedan seguir disfrutando de un rico café, Rico Brand, para que ustedes puedan, desde luego, continuar con nosotros. 7:01. Diálogo con Ernesto López.
Walter Raudales, pues sí, ya habíamos hablado un poco sobre esa parte de construir el proyecto basado en un marco que tiene otros componentes diferentes a lo que cualquiera puede pensar de lo que es una izquierda en el país. Sí, bueno, un componente importante es la inclusión y la unidad. Yo quiero decirte que nosotros estamos avanzando como movimiento, pero nosotros le apostamos más a la construcción de una unidad de agrupaciones, ¿verdad? Digo agrupaciones para incluirlos a todos, incluye social, popular, incluye también política, que construyamos ya, pero de manera urgente, ¿verdad?, esta unidad de movimientos progresistas, de movimientos, digamos, de izquierda. Urge ya, no nos durmamos. Y aquí incluyen sindicatos, aquí incluyen fuerzas sociales, organizaciones, movimientos sectoriales, agrupaciones, que tengan de alguna forma, digamos, esta visión transformadora, revolucionaria, y tenemos que crear urgentemente ya esa propuesta. No podemos estar intentando hacer transformaciones por un mejor El Salvador sin unirnos. Entonces, en esa lógica, algo que nos diferencia es la inclusión. Vamos a incluirnos. Cada uno vengan, construyamos esa muralla, construyamos nosotros esa bandera, ¿verdad? Cada quien que traiga su propia lucha, su propia especificidad. Campesinos, ¿verdad?, obreros, estudiantes, ecologistas, académicos, unámonos acá. Nosotros como movimiento de izquierda salvadoreña, ¿verdad?, les ofrecemos lo que hemos construido, pero tampoco nosotros agarramos como punto de honor que sea lo nuestro, no. ¿Estás hablando de la nueva izquierda? No. ¿Y cuando, a qué se refiere? Perdóname un poquito esto y me gustaría. Cuando hablas de nueva izquierda, aquí no se quiere nada que huela a la vieja izquierda. Bueno, yo no la divido. Nueva izquierda, yo no lo divido entre vieja y nueva. Mira, nosotros somos la izquierda, ha sido siempre izquierda. O sea, aquí caben del FMLN. Bueno, tú fuiste del FMLN. Y de hecho eso te iba a decir. Mira, en nuestra sangre corre la sangre, ¿verdad?, de Anastasio Aquino, ¿verdad?, ¿de Chafik Handal? Chafik Handal, la sangre también de Farabundo Martí, ¿verdad?, la sangre de tantos hermanos nuestros que murieron en este conflicto para desmontar esa dictadura. Y entonces nosotros, como movimiento de izquierda salvadoreña, lo que queremos realmente es construir ya esa alternativa de izquierda. Tenemos aquí los elementos, unámonos. A Dagoberto le hice esa pregunta y me respondió de esta manera. Cuando yo le hice esa pregunta, mira, esto decía Dagoberto cuando le hice esa pregunta. Mira lo que dice. He dicho, dice, en el caso del partido que estamos hablando, antes de participar necesita pedir perdón. Es una cuenta pendiente con la gente porque la gente esperaba otra cosa, que viene bajo el énfasis mismo de lo que yo te estaba comentando. Creo que le coloqué tarde esta y fui yo al solicitarlo para poder un poco coronar el énfasis de la discusión que teníamos antes de irnos al corte, ¿no? Bueno, yo creo que quien le tiene que pedir perdón a la población es Dago. Dago es el que tiene que pedir perdón a la población. ¿Por qué? Por tanta traición. Por tanta traición en su pensamiento, por tanta traición, digamos, en su análisis, por tanta traición, digamos, en... ¿Tú crees que... apoyar después pensamientos dominantes cuando tendría que estar en otra lógica? Pero digamos, yo al ver eso, bueno, realmente lo que creo yo es que él tiene que pedir perdón. Tiene que hacerlo urgentemente. Tú como un hombre de izquierda, porque tú eres un hombre de izquierda, obviamente, ¿no pedirías perdón por los errores? Porque tú perteneciste también, al igual que él, al partido de FMLN, ¿no? Sí. Bueno, ¿No pedirías perdón por los errores cometidos por tu partido de ese entonces? Dije, bueno, primero yo no lo he negado, yo lo he dicho y quiero decirte que el FMLN, que pertenecía al FMLN, supuesto, si es y de hecho, mira, el FMLN es como un gran árbol. El FMLN es como ese gran árbol, como ese tronco, ¿verdad? Que hegemonizó el pensamiento de izquierda por un buen tiempo. Mira, aquí hay 4 FMLNs. ¿Verdad? El FMLN heroico, el FMLN guerrillero, el FMLN que impulsó ese conflicto. Fue una de las guerrillas más exitosas de aquel momento. El FMLN guerrillero. Sí, claro, el de la guerra, el primero. Después está el FMLN posacuerdos de paz, que es un FMLN político, digamos, partido político que tuvo victorias con muchas alcaldías, tuvo derrotas también políticas. Está un tercer FMLN, que es el FMLN en el poder, ¿verdad?, que ya entra al poder y que ahí empieza a desfigurarse, porque
tiene que hacer alianzas con sectores para llegar al poder. Entonces hace alianzas con personas que no tenían pensamiento revolucionario, que no tenían y que, bueno, en función de esas alianzas, bueno, se va corrompiendo. Pero después está este cuarto FMLN, que es el que se autollaman, Dirección Joven, ¿verdad? Dirección Joven. Pero en la última convención, el FMLN se desgajó. El FMLN está conformado por dos corrientes, ¿verdad? La corriente revolucionaria socialista, CRS, ¿verdad? Y la corriente Chafik Handal. La corriente revolucionaria socialista proviene, la mayoría, no todos, pero la mayoría, de la FPL. Y la corriente Chafik Handal provienen todos del Partido Comunista, ex Partido Comunista. Bueno, una de estas corrientes, ¿verdad?, rompió un pacto de conducción compartida que había entre Salvador Sánchez Serén y Chafik Handal. Acuérdate, Serén FPL, Chafik Handal, Partido Comunista. Había un pacto de conducción en el cual, en las elecciones internas, ¿verdad?, una corriente participaba en la mitad del país y otra corriente en la otra mitad. De esa manera, la conducción salía compartida. Pues no sé las razones, desconozco los motivos por cuales una de estas corrientes participó en todo y rompió ese pacto de conducción compartida. Entonces ahora el FMLN lo está conduciendo una de esas corrientes, ¿verdad? Una de las corrientes, y la otra corriente ha quedado. Claro. Nosotros como movimiento... ¿Tú perteneciste al movimiento guerrillero? Yo pertenecí al movimiento político. Yo pertenecí al ERP. Sí, no, pero el movimiento político, a las transiciones, sí, a lo político, sí, claro, guerrillero político. Claro, no. ¿No te sientes corresponsable de lo que pudo haber sido, como dice Dago? No me siento, no. De hecho, después de la... No tienes por qué pedir perdón, porque le pides a él que a él te pida tiene que pedir perdón. Tú no puedes pedir perdón. No, es que ya, mira, bueno, primero no tengo por qué en ese caso, pero después de la elección, te voy a decir, después que el FMLN pierde las elecciones contra Bukele, la dirección de ese momento da una conferencia de prensa y pide perdón, lo pidió, o sea, ahí está, claro, si tú estás diciendo, ¿por qué no pide perdón? Ahí está esa conferencia de prensa. Él lo dice. No, pero lo pidieron. Ahora, yo te decía esto porque... ¿Cómo está configurado? O sea, para mí el FMLN, mis respetos. En ese FMLN histórico, en ese FMLN político, en ese FMLN, digamos, que tuvo que hacer luchas, derrotas y victorias. En la dirección actual, nosotros como movimiento de izquierda le ofrecemos nuestra mano. Como movimiento de izquierda, que aglutinamos distintos sectores, le ofrecemos nuestra mano y les decimos lo siguiente. Al FMLN, a todos los sectores de izquierda, a todas las organizaciones revolucionarias de este país, aquí estamos, construyamos ese nuevo sujeto social y político revolucionario, ¿verdad?, que encabece aquí nuevas luchas. Nuevas luchas. Porque o sea, mira, en Europa, Ernesto, en todos los países el pueblo está saliendo a las calles por el costo de la vida, por el aumento de los productos básicos, etcétera. El Salvador ya viene, pronto ya va a venir. ¿Y quién va a encabezar, digamos, con el pueblo esas protestas? Tenemos que tener ese nuevo sujeto político y social. Fíjate que te he escuchado, y voy a correr un poco en el tiempo, te he escuchado decir de la segregación misma de lo que nutre un partido y cómo la izquierda se nutrió de sectores, tú hablabas sectores populares y que ahí están. No te he escuchado hablar de la diáspora. ¿Cómo no? La diáspora tiene mucho. Claro, de hecho se acaba de hacer justicia con una ley que sin duda alguna es mejor, según algunos analistas, que lo que en el pasado se había hecho. Que le falta ponerle otros componentes, es otra cosa, es otra discusión. Pero bueno, se la dejo para ti o para quien sea, ¿no? Es que en la diáspora se reproduce lo que se reproduce aquí en el país, digamos. Claro. O sea, en la diáspora hay distintos grupos. Digamos, está compuesta por gente que se fue del país precisamente por
problemas políticos, sociopolíticos de aquella época, ¿no? Sí, claro, y socioeconómicos también, ¿verdad? Claro. Es decir, y también persecuciones, sí, y todo. Es decir, está todo eso. Mira, lo de la diáspora es un caso interesantísimo que hay que estudiarlo. De hecho, nosotros como movimiento... Un abrazo para ellas, para todos los salvadoreños. Fíjate que en la diáspora nosotros como movimiento Izquierda Salvadoreña MIS tenemos varias agrupaciones ya. En Los Ángeles, estamos abriendo en Washington, otro grupo en Nueva York. De hecho, tenemos un representante en Europa, que es el compañero René Mina, que está en Austria. Él representa al movimiento Izquierda Salvadoreña en Europa. Estamos creciendo. No se puede ignorar la diáspora. Bueno, respecto a la ley que tú dices, bueno, habría que analizarla, porque ahí hay una puerta del fraude y se está hablando mucho de eso. Pareciera que es un dulce envenenado esto bueno, pero habría que estudiarlo más. Yo sí quiero decirte eso. Nosotros estamos empeñados como movimiento Izquierda Salvadoreña, más que en criticar al frente, criticar al pasado de otros sectores, es ser proactivos. No hemos hablado del frente, sí, pero es un punto de partida, claro, para hablar de la izquierda en este país, porque ha sido un referente. Sí, ¿no? Pero nosotros somos proactivos, les decimos, al frente y a todas las organizaciones. ¿Por qué nadie habla de Convergencia Democrática? Porque desapareció por completo, bueno, del MNR por completo. Mira, pero nosotros les decimos, aquí tenemos una metodología de la unidad. Unámonos. Ya urge construir ese nuevo sujeto social y político. ¿Y esta unidad te va a llevar a participar en las próximas elecciones o no? Ojalá, ojalá nos lleve. Nosotros como movimiento, ¿no? Sí, es que si se construye en unidad tendríamos que buscar el instrumento. Claro, que son los partidos políticos. Nosotros definitivamente surgimos como movimiento, pero nuestro ideal es ¿con qué te identificarías para entrar en el movimiento? ¿Con quién se identifica para montarse en ese tren? Bueno, que debe de ser un partido político. Claro. Bueno, mira, ahorita hay varias expresiones. Hay partidos nuevos, pero no son de izquierda. Bueno, es que no necesariamente tiene que ser la bandera. Mira cómo llegó el presidente Bukele con ganas, y él había dicho que jamás iba a ir con ganas, si tuvo que ir, ¿verdad? Pero vaya, por ejemplo, Vamos podría ser una alternativa. Nuestro tiempo podría encabezar, podría encabezarlo. Bueno, el mismo frente, si decide abrirse y entender esto y construir una cosa. Ya que tocaste al frente, cuando dices si decide abrirse, no sé si le diste seguimiento a la convención última. Claro, le di seguimiento. ¿Y los estatutos qué te parecen? Bueno, voy a preguntarle. Yo sé que es un tema que tú no te gusta hablar porque ellos que resuelvan su problema. No, mira, los estatutos realmente yo los estudié, tengo aquí unos documentos, ya te hablaba de las dos corrientes. Los estatutos, lo que llevaba en el fondo, los estatutos era la imposición de una de las corrientes sobre otra. Ahí te resumo todo, ¿verdad? Es decir, una de las corrientes buscaba a través de la aprobación de los nuevos estatutos, ¿verdad?, imponerse sobre la otra, punto. Y eso pasó. Y eso está. Y de hecho lo han dicho algunos públicamente en redes sociales, otros lo han expresado abiertamente, ¿verdad? La CRS, ¿verdad?, o FPL antigua, ¿verdad?, ha sido casi desplazada por la corriente Chafin Handal, que es la comunista. Entonces, digamos, el FMLN actual, tendrían que abrirse, expandirse, aceptar estos nuevos grupos, estos nuevos movimientos, o ellos sumarse. Es decir, no necesariamente, aquí la idea es que nadie hegemonice ni protagonice, sino ante una realidad urgente, digamos, de construir ese nuevo sujeto social y político, aquí llegamos y decir, vaya, esto soy yo y aquí tengo. O sea, el gran problema que ha pasado es que tú no puedes tener un partido político, ¿verdad?, de izquierda y tener acciones de derecha, pues. No puedes, pues, ¿verdad? Entonces tienes que ofrecer y sumarte a estas expresiones. Yo quiero decirte algo. Hay una gran narrativa que pareciera decir, en este país no hay oposición. Cuidado, sí hay. Y nos estamos uniendo. Y están surgiendo esfuerzos. ¿Y qué tipo de oposición? Una oposición inteligente. Una oposición que aprendió, digamos, del prueba y error, que aprendió de ese su pasado, ¿verdad? Y nosotros estamos claros de que ahora no se puede avanzar, digamos, en una propuesta progresista, revolucionaria, si no está cerca de la gente. Porque hoy la corriente, más allá de lo que es un proyecto de izquierda o de derecha, ya tú lo mencionaste la palabra, es una agenda progresista, ¿sí?, ¿verdad? Sí, que es el nuevo modelo de enfoque que se le está dando para quitarse los motes, ya sea de izquierda o de derecha, que ha sido un fracaso de
¿Sí o no? Sí, lo que, en pocas palabras, y perdona lo simplista para decirlo. Es cuestión semántica. Semántica, pero en el conceptos, pero que en el fondo todos sabemos, ¿verdad? Que para entenderlo necesitas hablarlo así. Así es, correcto. ¿Sí o no? Sí, claro. La corriente progresista es apartarse de pues yo no me quiero meter con esto porque quiero presentar algo nuevo. Yo te agradezco, el tiempo se me ha ido. Interesante. Ha sido muy interesante realmente conocer hasta este momento cómo va tu movimiento. Vamos a seguir examinando poco a poco el resultado mismo de la trayectoria que lleva el país en esta materia. Hay un nuevo escenario que se abre en ese abanico de participación, tú decías, sí, claro, con los movimientos populares que están ahí. Así es que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Vamos a invitarte más frecuente para que estés con nosotros comentando los temas de país. Gracias, Ernesto, y gracias a los televidentes también. Gracias a todos. Entonces vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hacer un balance de la ejecución de obras que se están haciendo en el país a partir del trabajo que desarrolla Fovial, especialmente en el tema de cárcavas que se están presentando mucho hoy en día. El tema también de que se está llevando a cabo proyectos que buscan de alguna manera la rehabilitación de aquellas calles que han sido seriamente afectadas precisamente por el paso de la tormenta Julia que tuvimos en nuestro país. Así es que quédese con nosotros. Viene el ingeniero Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial, para que hablemos de estos y otros temas. 7:21, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted por estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas muy interesantes, que Ernesto, el programa anterior, vamos a desde luego darle énfasis, a darle seguimiento al tema que teníamos con nuestro invitado. Bueno, quiero saludar al ingeniero Alex Beltrán, director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial de El Salvador, Fovial. Gracias por acompañarnos, ingeniero. No, muy buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación y un saludo para todos los salvadoreños que nos sintonizan a esta hora. Me gustaría, antes de poder entrar, a hacer una evaluación de cómo está la red vial a partir de la tormenta Julia, que creo que nos golpeó bastante y nos afectó. Y algunos aspectos puntuales que tienen que ver con cárcavas y otros aspectos. Me llama la atención este problema que presenta la carretera litoral en el sector de La Canoa, creo donde hay una inundación. Estaba viendo unos videos. Correcto. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque ahí se desborda, creo que es el Río Grande, si no me equivoco, allá por el Delirio, ¿no? Así es. Y ese es un tema, me gustaría abordarlo. Pero antes, también para muchos que a lo mejor les causó sorpresa, ya se había advertido, ya se había anunciado, la realización de la ciclovía en el sector del Boulevard Universitaria Norte. ¿Sí? Así es. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, es un plan piloto, entiendo, ¿no? Es correcto. Hemos iniciado con un plan piloto de instalación o fabricación de algunas ciclovías, pero iniciamos con nuestro proyecto insignia sobre el Boulevard del Hipódromo. Meses atrás, pues, se realizó una ciclorruta, la cual tenía como objetivo empezar a dar una muestra de lo que se quiere hacer en algunas calles o vías principales del Gran San Salvador, y esto irlo, replicando en las principales cabeceras. Pues desde la semana pasada hemos estado realizando un plan piloto sobre el sector del barrio San Jacinto, la 10ª Avenida Sur, la Avenida Cuba, y esta semana pues le corresponde al Boulevard Universitario, que es todo este sector norte de la capital. El objetivo es ver el comportamiento, ¿verdad? Porque muchas veces por temas de espacio pues nos toca que realizar algunas afectaciones sobre la calzada, pero tenemos que ser solidarios. Hay una pirámide de movilidad que nos indica que debemos de darle prioridad al peatón, por ende también al ciclista. Es decir, yo sé que estamos acostumbrados a que nuestro modo de movilizarnos muchas veces es el vehículo, porque es lo tradicional. El transporte colectivo no circula en todas las vías, sino que ya tiene sus rutas
establecidas, y esto deja de alguna manera que, si bien es cierto, no puede ser o no es todavía un modo de movilización muy tradicional en El Salvador, pero sí queremos crear algunos espacios. No significa que se va a hacer en toda la capital, pero sí queremos crear algunos espacios donde pueda ser una opción no solo para el ocio o para el deporte, sino que en determinado momento para poderse trasladar a los centros de trabajo, centros de estudio. Entonces estamos creando estos planes piloto que en un futuro queremos replicarlos, pues si se puede, en toda la ciudad. Ahora, no puedo pasar por alto colocar sobre la mesa reacciones un poco críticas que se han hecho a la implementación de este modelo, que en el fondo, desde luego, representa también la expresión que otras ciudades cosmopolitas lo han llevado a cabo, obviamente con otras formas culturalmente hablando para poderlo describir, ¿no? Pero nosotros, con un modelo de transporte que no es tan eficiente, que no es tan seguro, ¿verdad?, que no es tan moderno, a veces, desde luego, no se puede lograr en algún momento incentivar a promover el uso del transporte, ¿verdad? Es correcto. Entonces tiene que andar en su vehículo, y ahí viene el problema, porque usted mismo reconoce, se roba un poco el espacio de la carretera, de lo complicado que ya tenemos. Correcto, es por nuestra infraestructura, claro, que ya somos un país relativamente pequeño, entonces los espacios son bastante reducidos en todo aspecto, ¿verdad? Incluso en las vías no tenemos calles tan anchas, pero definitivamente creo que debemos de ser responsables y crear espacios seguros. Por eso, aclaro, no se puede replicar en todas las calles, pero sí en algunas, como las que he mencionado. Y en el caso de la Universitaria, el Boulevard Universitario, esto da, ¿verdad? Por supuesto, tenemos un ancho que lo permite, no vamos a afectar de alguna manera la circulación. Sí, tengo que ser muy honesto y reconocer que por temas de espacio muchas veces podemos ver afectado el rodaje, donde tradicionalmente hay 3 carriles, reducirlos de alguna manera, pero insisto, yo creo que debemos de ser responsables y también pensar, no todos tenemos vehículo, no todos tenemos esa posibilidad o esa facilidad para movernos. Entonces, a ver, ahí tenemos el circuito, ¿sí? Así es. Partamos que inicia en la conexión que tiene sobre la Juan Pablo. Sobre la Juan Pablo, ¿verdad? Así es. Bueno, esto implica muy cerca de del INDES, como para tenerlo de referencia. Sí. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, que nos vamos por toda la diagonal universitaria, pasamos por el juzgado de lo laboral, luego pasamos por el juzgado, por el centro judicial, llegamos muy cerca de la 29 calle, que es la ruta reconocida donde hay mucha venta de repuestos, y esto cierra el circuito muy cerca de la calle San Carlos, en autopista norte, muy cerca de la Universidad de El Salvador, y luego retorna, ¿verdad? Este puede ser un circuito que puede funcionar para movilizarse a estos centros de concentración grandes, ¿verdad?, que conecta una universidad, una de las más grandes de la capital del país, y estos centros de concentración laboral que pueden en algún momento dar una opción para que los que viven en la cercanía y trabajan en la cercanía pues puedan considerar un espacio seguro, claro, exclusivo para poderse movilizar. A ver, ingeniero, y la experiencia que se han tenido con los otros circuitos, ya usted hablaba del de San Jacinto, hipódromo. Bueno, el hipódromo realmente fue una revolución. Yo creo que es casi normal que los seres humanos, cuando nos cambian algo, pues reaccionamos, ¿verdad?, porque estamos acomodados de alguna manera, pero poco a poco la gente fue reconociendo, la gente la está usando un poco más, porque hubo mucho tipo de críticas. Decía, pero es que ahí nadie la usa, pero es que ahí no hay ciclistas, pero es que nos roban los parqueos. Pero nosotros no podemos pensar simplemente o siempre en estar concentrados en un sector de la población, y hablo del sector que usa el vehículo como un medio de transporte constante, sino debemos de pensar también en el tema de la recreación, del deporte, pero también de la movilidad como cotidiana, como para trasladarse. Entonces, ahí podemos ver unas imágenes. A mí me complace mucho que los fines de semana se están organizando algunos grupos de ciclistas. Me da gusto que hay algunos emprendedores que están queriendo promover
el uso de vehículos no motorizados como estas monociclos u otro tipo de dispositivos para moverse. Entonces creemos que poco a poco se va a ir implementando o haciendo más común el uso de estos vehículos. Interesante, me queda bien claro cómo está esta, digamos, proyección, este impulso que se le está dando de ser bastante, digamos, como equitativos a la hora de poderlo. Lo que pasa es que detrás de todo eso también está la cultura del uso de la bicicleta como una alternativa en otras sociedades extracosmopolitas lo tienen, ¿no? Correcto, pero poco a poco, creo que lo vamos a ir logrando. Ok, interesante. Una evaluación de la situación después del paso de la lluvia, de la tormenta Julia, me gustaría hacerla cuando regresemos. Ok, perfecto. 7:35 minutos, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el ingeniero Alex Beltrán, él es director ejecutivo de Fovial. Decía, en la evaluación que se ha hecho última, pues sé que hay muchos daños, pero también hay muchas reparaciones. ¿Cuánto del daño en términos porcentuales, para no concentrarnos puntualmente en ello y avanzar en otros aspectos en esta conversación que tenemos, ingeniero, tenemos hoy en día? Bueno, tuvimos un total de 492 afectaciones. Principalmente fueron derrumbes, ¿verdad? Sí. Fuimos testigos que en muchas de las carreteras principales pues tuvimos algunos deslizamientos y derrumbes de mediana dimensión. Esto suma aproximadamente 354 eventos de derrumbes que bueno, hasta el día de ayer todavía tenemos algunas actividades relacionadas al tema de movimientos de tierra. El segundo fenómeno que afectó fue el de árboles caídos. Tuvimos un total de 121 árboles caídos. Tuvimos 4 inundaciones, que entre estas está la que mencionaba del sector de la Canoa. Y ahí en la Canoa, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque ese es invierno con invierno casi. Fue bien, un video bien crítico que vi este fin de semana, que me da la impresión que también la imprudencia de un señor que iba en un pica con su familia para el Cuco, se lanza porque iban otros camiones, claro, se lo llevó, que lo puso en peligro. Sí. ¿Verdad? Y él dijo después, es que no me avisaron que había peligro, yo no necesito que me avisen cuando veo que está un río pasando a media calle, pues. Es correcto, sí, lamentablemente. Porque ese es un río que se desborda. Así es, muy cerca de la carretera del litoral está el río Grande de San Miguel, el cual, a pesar que el MOP ha estado realizando algunas actividades de dragado, pues el cauce o el caudal de agua en ese sector, bueno, ahí observamos el pickup. Entonces, pero ese no es el pickup, el pickup es uno nuevo que vi ahí, y lamentablemente, y la crítica no la quiero hacer en el sentido peyorativo, sino más bien de invitar a todos los que transitamos a ser prudentes y no necesitamos que nos digan que es peligroso. Totalmente. Pero él dijo, es que a mí nadie me avisó, decía. Sí, es un poco complicado. Realmente el invierno pasado se realizaron algunas actividades que no tuvimos un suceso. Recuerdo, tengo información que solo subió aproximadamente 20 centímetros el año pasado. Ahora, en el presente año sí hemos tenido 2 sucesos de inundación en este sector, y pues he estado trabajando. Hay equipo de ambas instituciones, tanto del MOP como del Fovial, tratando de aliviar y bajar este nivel, pero esto sucede por el desbordamiento del Río Grande, y este afecta directamente un tramo de aproximadamente 600 metros en este sector conocido como La Canoa. Estamos con la proyección de ejecutar una obra ya permanente que evite en los próximos inviernos que estos sucesos se den y que se ponga en riesgo la circulación en el sector. Así que iniciaremos y vamos a aprovechar esta época seca de noviembre a abril aproximadamente para realizar algunas tareas de mitigación en el sector y pues evitar que esto suceda.
paralelamente, el Ministerio de Obras Públicas seguirá realizando tareas de construcciones de bordas en este sector del Río Grande y dragado. Que básicamente lo que pasa es que el río es un canal natural. Él está pasando en este sentido y se va acumulando sedimento. El área que le queda es tan corta que él se desborda, sumado al fenómeno que tenemos de estas intensas lluvias y estos fenómenos. Entonces, el agua sale de su cauce y por la topografía, recordemos que es una zona bastante plana, el agua se concentra por los desniveles que hay, entonces se causa esta retención de agua que ha alcanzado hasta 1 metro de profundidad en algunos momentos. Bueno, pero este tema de la canoa tiene que ver con el tema de basura o simplemente ya es parte de un asolvamiento no, natural. En este caso puntual de la canoa sí es una concentración en un punto muy bajo, tanto del río como del terreno, pese a que la carretera pues tiene una elevación por sobre el terreno natural, tiene aproximadamente 1 metro sobre esa superficie de este terreno natural, pero pese a ello el agua alcanza hasta 1 metro. Pareciera fácil lo que voy a decir y a lo mejor, y perdónenme la ignorancia, ¿no? Pero a lo mejor va a haber necesidad de elevarla un poquito. Muy bueno. Un poco más. Eso es cuestión de lógica y sentido común. Sí. Lo que pasa es que hay que ser también muy responsables y eso elimina el problema sobre la carretera, más no elimina el problema de la inundación. Entonces hay que llevar paralelas las dos soluciones, ¿verdad? Nosotros desde Fovial vamos a trabajar por el tema de elevar la rasante, dejar algunos vasos comunicantes, es decir, tuberías por debajo para que estas puedan comunicarse, y paralelamente el Ministerio de Obras Públicas pues realizará actividades como la construcción de gaviones, la construcción de bordas y el dragado del Río Grande de San Miguel. Porque le hacía la pregunta de la basura porque veía un informe recién que dieron a conocer donde detrás de todas las obras que se han llevado a cabo son como 800 toneladas de basura las que se han recogido en lo que va del año, ¿no? Es correcto. 800. Así es lamentablemente son 800 toneladas. El tema de la basura nos sigue pasando. Sí, y yo señalo también el tema que hablábamos también con el transporte, que es un tema cultural, es decir, no podemos seguir con esa costumbre de deshacernos de nuestros problemas, y es, yo consumo, tengo un paquete que me sobró y lo voy a tirar. No podemos seguir pensando así, tenemos que buscar los lugares adecuados para disponerlos y que sean las autoridades competentes, en este caso las alcaldías municipales. Obras de mitigación en Cárcavas. Quiero enviar un saludo especial a los habitantes, le decía, del sector de la colonia Atlacat, donde a don Mario Velázquez y su familia, que ha estado muy preocupados, nos han llamado para informarnos sobre la situación de una cárcava ahí en la colonia Santa Rosa, en Atlacat. Correcto, ya ¿verdad? Que nota. El río Urbina les está afectando, y esto de alguna manera pues es motivo de preocupación para ellos, y me decían ellos, Ernesto, si me puedes ayudar ahí para que trasladarles el mensaje, que vengan a chequear, porque ya se han hecho las gestiones pertinentes y no han ido. Entonces es de ponerle atención a esa situación para evitar cualquier tipo de situación. Es el río Urbina en colonia Santa Rosa, en Ciudad Delgado. En Ciudad Delgado y la Atlacat. Esto es aquí en San Salvador. Correcto. Así es que ahí está el mensaje, ¿verdad? Para todos los habitantes, trasladado precisamente directamente a las autoridades. Obras de mitigación, cárcavas, porque ese es el problema, que también ahí es una cárcava que se está armando. Es correcto. Bueno, vivimos en un sector bastante vulnerable, tenemos un sistema de drenajes que ya data desde los 50, 60, y es lógico que en algunos tramos pues ya se estén presentando algunas consecuencias producto de la antigüedad que provoca un fallo en los sistemas. Bueno, recientemente, hace 2 semanas aproximadamente, tuvimos una falla sobre el Paseo General Escalón y la 79 Avenida Sur Norte. Esto fue provocado por un colapso en un sector o en un tramo de tubería de aguas negras. Fue 8 pulgadas aproximadamente, fue de 8 pulgadas el diámetro que falló, en una longitud de aproximadamente de 29 metros lineales. La cárcava, en efecto, tenía unas dimensiones bastante consideradas.
en promedio, como lo menciono, de 29 metros por 9 de ancho. Esto sucedió un día jueves a las 6 de la tarde. Nos hicimos presentes, de inmediato pues se cerró el tramo por precaución, se empezaron a realizar las evaluaciones y se determinó que se tenía que cambiar este tubo, pero básicamente, para que se entienda, esto había quedado en el aire, este colapso, y habían 8 metros de profundidad respecto al nivel de la calle. Es ese, correcto. Entonces, pues por seguridad se cierran. Y es acá donde hago el llamado también a los afectados, ¿verdad? Muchas veces cuando se dan este tipo de fenómenos, nadie quiere, los negocios, nadie quiere que se les cierre porque afectan sus ventas, pero tuvimos que hacerlo y nuestra misión es sacarlo en el menor tiempo posible. Pues se procedió a hacer un relleno de más de 200 metros cúbicos de lodo creto, que es una combinación de un suelo con cemento, y esto se hace pues... es un procedimiento técnico. Lo menciono porque en algún momento algunos usuarios en las redes decían que estábamos colocándole el lodo de los taludes que se estaban desalojando en ciertos sectores. Pues es un procedimiento técnico el cual adquiere una resistencia de aproximadamente 12 kilos por centímetro cuadrado, el cual tiene 14 horas de secado con aditivos que se le colocan. Posteriormente se hizo la instalación en coordinación con ANDA de este tramo de 29 metros que mencionaba, y se terminó de sellar. El día sábado, en horas de la tarde, como a las 4 de la tarde, pues ya estábamos colocando la carpeta asfáltica y pudimos dar un resultado en menos de 48 horas a una de tantas cargas que se había formado en el sector. Ok, me piden una pausa, regreso con más información. ¿Tiene usted alguna sugerencia que hacer? Pues escríbanos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, pero hablando decíamos que toda la parte relacionada con las tuberías, que es el sistema hidráulico, colapsa precisamente porque los tiempos han cambiado. El tema de la vivienda ya no es literalmente hablando para una familia que se concentra en un sector, sino que ahora vienen construcciones a la elevación. Correcto. Donde ya carga alrededor de, ¿qué? 40, 50 familias, ¿no? Es correcto, recordemos. O sea, pasamos de 6 miembros de una familia que descarga a una descarga de ¿qué? De 200 personas. 300 personas. 300 personas. Es decir, donde antes había una vivienda, por lo menos hablemos de la zona... de la calle de la Reforma, por ejemplo. Bueno, hablemos de la calle de la Reforma. Hay muchos... donde antes existían viviendas, ahora hay torres. Son edificios, en la Mascota lo mismo. Correcto, donde existía una tubería con un diámetro para poderle dar servicio a 6, 10 miembros de una familia, ahora hay que darle el servicio a 200 personas, de hecho. Entonces ya los tubos que fueron diseñados para una capacidad, para una cierta capacidad de servicio, pues ahora no se ha duplicado, sino que se ha ido 10, 12 veces más arriba de su servicio. Entonces, lógicamente las tuberías están trabajando con presión positiva, es decir, hay un flujo permanente circulando por estas tuberías. Entonces, lo obsoleto del tiempo, el vencimiento, pese a que son de concreto, pues también tiene una vida útil, la cual ya está llegando a su finalización. Entonces, se hacen esfuerzos por cambiar ciertos colectores, por ejemplo, como en la 49 Avenida y la calle Roosevelt, que estamos haciendo algunos trabajos de sustitución y mejoramiento en el drenaje, pero esto, replicarlo en toda la capital, pues resulta pues bastante caro. Existen algunos planes de manejo en algunos sectores principales, sin embargo tenemos que ir poco a poco y uniendo estos esfuerzos con otras instituciones, con otras municipalidades, para ir acorde a este crecimiento poblacional que ha tenido el Gran San Salvador, esta concentración. Ahora, todo esto implica trabajo y a la vez inversión. Inversión, así es. Por eso menciono que vamos poco a poco. En algunos sectores se está realizando, pero sí conviene hacer pues un estudio y adaptarnos a estas nuevas necesidades. De hecho, no podemos frenar el desarrollo, de hecho, tenemos que apoyarlo.
pero tenemos que ir realizando de manera responsable estas adaptaciones de estos nuevos sistemas de tal manera que puedan dar y cumplir con el servicio, no actual, sino que proyectarnos a 20, 30, 50 años. Ok, que es como debe ser. Ese es un buen punto para poder consultarle. ¿Es esto con lo que tenemos que lidiar año con año o es que también tenemos que pensar, ver qué hacer? Porque a cada rato están abriéndose hoyos por todos lados, perdónenme el término. Sí, es correcto. Es correcto. Popular, ¿no? Es parte del fenómeno que menciono, ¿verdad? Hay tuberías que ya tienen pues un tiempo obsoleto y de alguna manera nosotros como institución, pese a que nuestra misión principal es la conectividad, es decir, el mantenimiento vial de toda esa asignación que tiene como Fovial, pero tampoco podemos no intervenir este tipo de situaciones. Es decir, esta formación de estas cargas, socavones o hundimientos, pues afectan la circulación, que es nuestra principal función, y por ende tenemos que reaccionar y tenemos que hacer estas reparaciones. Por supuesto, lo que se está haciendo es reparando el tramo que está fallando. Sin embargo, hay que ser realistas que tenemos algunos problemas de tuberías obsoletas, ya sea por diámetro, por duración, es decir, por material y por demanda. Entonces, poco a poco estamos haciendo esfuerzos junto con otras instituciones a quienes les corresponde también, llámese ANDA, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Municipales y Fovial, pues este tema nos preocupa y hemos tenido algunos avances en alguna planificación de sustitución en algunos sectores. Creo que tenemos a la vista la 49. Esta es de la 49, ¿sí? Así es, pues como lo mencionaba, ya estamos haciendo la sustitución en un colector y esto nos va a permitir que ya en ese punto, no sé si se recuerda, que cada vez que había una tormenta, había una inundación, afortunadamente tenemos ya 4 semanas que no ha sucedido nada, nos preparamos, de hecho sin saberlo en ese momento que venía un fenómeno como la tormenta Julia, pues nos preparamos para que ya no se dé este fenómeno de estar cerrando el tránsito vehicular por el sector. Así que pronto tendremos un sistema, un colector de aguas lluvias totalmente nuevo, adicionado al ya existente, que también ya se han realizado las actividades correspondientes de limpieza. Y ahí sí hago mención del tema de basura, ¿verdad? Porque lamentablemente encontramos de todo tipo de objetos en esta tubería, desde sectores de colchones, partes de electrodomésticos. Sigue siendo ropa. El problema la basura. Totalmente. Los sistemas de drenaje están hechos para que transporten agua, claro, no para que transporten objetos sólidos. Entonces, aprovecho a hacer el llamado, ¿verdad? Que yo lo mencioné hace un momento, no debemos de cambiar esa cultura de deshacernos de nuestro problema. Yo ya no ocupo este colchón, es un problema para mí, lo tiro a la calle y que sea un problema para alguien más, sino hacerlo de manera responsable, ¿verdad? Buscar los lugares adecuados para disponer la basura y que las autoridades competentes lo realicen. Nosotros hacemos esa tarea que están grande haciendo los trabajadores recogiendo basura. Correcto, sí, eso es el deber ser. Debe de haber material orgánico, zacate, que es normal, ¿verdad? Es parte normal de la naturaleza, sí, pero no llantas. Pero no llantas. Correcto, entonces lamentablemente sigue esto, pero tengo que mencionar también que ha disminuido. Realmente ya la gente, no sé si es por temor o porque realmente están comprendiendo el mensaje. Sí, porque hay una campaña fuerte y quiero felicitar al Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, por el gobierno que está haciendo una campaña de sensibilización de no arrojar basura en nuestras carreteras, en nuestras calles, por un lado, y por otro lado también el tema de las sanciones que viene desde la Asamblea Legislativa con la ley que se creó. Correcto. Eso yo creo que es importante. A ver, al final la parte coercitiva es la que también necesitamos. Es correcto, y yo creo que esto va sumado a una serie de comportamientos culturales. Si nosotros somos más conscientes con el tema de la basura, la gente va a lanzar menos. Y yo quiero señalar el tema de las mascotas. De repente, antes la gente era tal vez menos sensible con el tema del maltrato de los perros o de los animales domésticos. Creo que ahora la gente toma un poco más de conciencia, lamentablemente, porque ahora la ley es dura con el que maltrata. Entonces, yo creo que sumando basura, mascotas, conducta a la hora de conducir, a la hora de tomar una decisión, si cruzo un semáforo en rojo, si respeto un alto, si no cedo el paso, si no me detengo en un cruce peatonal, si yo uso el tercer carril. Es decir, son actitudes que no van a mejorar a que mejore el tráfico vehicular o el tránsito, sino todo lo contrario, empeora. Entonces yo sí estoy
consciente que si nosotros seguimos haciendo estos esfuerzos y concientizando, como el uso de la bicicleta, eventualmente los salvadoreños vamos a comprenderlo y lo vamos a adoptar como parte de nuestra cultura y vamos a poder mejorar y ser mejores como país. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecer al ingeniero el que nos haya permitido esta mañana de lunes conocer los esfuerzos que se están haciendo, el trabajo y la reparación en todas estas obras que representan desde luego un reto, sobre todo para ponerlas al día en términos de no estar afectando el tránsito. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias Ernesto por la invitación y es un gusto para nosotros asistir cada vez que nos invitan. Así es, en efecto, vámonos desde luego a despedir, invitándoles como siempre arriba mi gente que viene cargado de mucha energía para que usted pase una feliz mañana. 7:59, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.